La mañana del 2014. 4 de abril Durante de 3 décadas su nombre fue sinónimo de 1957, poder y fuga. en una ranchería Capturado por llamada primera La vez en Tuna, Guatemala en enclavada en las 1993 montañas de y Badiraguato, recluido en Puente Sinaloa, Grande, logró nació el niño que décadas después se convertiría en el narcotraficante más poderoso y buscado del planeta. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera llegó al mundo en un territorio donde la pobreza extrema y el aislamiento geográfico habían convertido el cultivo de amapola y marihuana en la única economía viable para familias campesinas que el Estado mexicano había abandonado a su suerte. La escuela más cercana quedaba a 60 kilómetros de distancia, camino que el pequeño Joaquín recorrería junto a sus hermanos, hasta que la necesidad de sobrevivir lo obligara a abandonar los estudios para trabajar en un puesto de naranjas que apenas generaba ingresos suficientes para subsistir. A los 15 años, Joaquín Guzmán comenzó a sembrar marihuana bajo la tutela de su tío Pedro Avilés Pérez, uno de los primeros grandes traficantes de la región que le enseñaría los rudimentos de un negocio que prometía fortunas inimaginables para quien estuviera dispuesto a arriesgar libertad y vida. La baja estatura del adolescente le ganó el apodo que lo acompañaría hasta convertirse en leyenda, el Chapo, diminutivo cariñoso que en el argot sinaloense designaba a los hombres de corta talla, pero que eventualmente inspiraría terror en continentes enteros donde su nombre se pronunciaba como sinónimo de poder absoluto sobre el tráfico de drogas hacia los mercados más lucrativos del mundo. Durante la década de los 80, el joven Guzmán se incorporó a la organización de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, quien había construido el primer gran emporio del narcotráfico mexicano, el Cártel de Guadalajara. Bajo la tutela de Félix Gallardo, el Chapo aprendió las complejidades del negocio que iba mucho más allá del simple cultivo y transporte de drogas. La corrupción sistemática de autoridades, la construcción de redes de distribución transnacionales, la violencia calculada como herramienta de negociación, cada elemento del manual que eventualmente aplicaría para construir su propio imperio cuando las circunstancias lo permitieran. La caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, en 1989, provocó la fragmentación del Cártel de Guadalajara en organizaciones que disputarían territorios y rutas durante las décadas siguientes, con violencia que transformaría regiones enteras de México en zonas de guerra permanente. Los hermanos Arellano Félix heredaron el corredor de Tijuana, fundando el cártel que llevaría su nombre, y que se convertiría en enemigo mortal de Joaquín Guzmán, quien se trasladó a Culiacán para fundar el Cártel de Sinaloa, junto con socios que incluían a Ismael Zambada García, el Mayo, y Héctor Luis Palma Salazar, el Güero. La rivalidad entre ambas organizaciones produciría décadas de violencia que cobraría miles de vidas y que eventualmente conduciría a El Chapo hacia su primera captura. El 24 de mayo de 1993, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se convirtió en escenario de una balacera que conmocionaría a México y que marcaría un punto de inflexión en la historia del narcotráfico nacional. Sicarios de los Arellano Félix habían emboscado a El Chapo en el estacionamiento del aeropuerto, desatando un tiroteo que dejó 7 muertos, entre ellos el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quien según la versión oficial había quedado atrapado en el fuego cruzado mientras esperaba al nuncio apostólico. El asesinato del cardenal generó condena nacional e internacional que forzó al gobierno de Carlos Salinas de Gortari a intensificar la cacería de los responsables, ofreciendo recompensas millonarias por información que condujera a la captura de los capos involucrados. Joaquín Guzmán escapó del aeropuerto en taxi, cruzando hacia Chiapas y posteriormente hacia Guatemala, donde confiaba en que contactos locales le proporcionarían refugio mientras la tormenta mediática y política se disipaba. El fugitivo viajaba con su esposa María del Rocío del Pilar de la Serra y varios lugartenientes, estableciéndose en una lujosa propiedad cerca de la frontera con México, donde creía estar a salvo de autoridades mexicanas cuya jurisdicción terminaba en el río Suchiate. Sin embargo, la presión internacional y las recompensas ofrecidas activaron colaboración entre agencias de inteligencia
que eventualmente localizarían al narcotraficante más buscado del hemisferio occidental. El 9 de junio de 1993, agentes de la Guardia de Hacienda de Guatemala detuvieron a Joaquín Guzmán Loera en el Puente Internacional Talismán, cerca de Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas. Detrás de la captura estuvo Otto Pérez Molina, entonces jefe de inteligencia del ejército guatemalteco y futuro presidente del país centroamericano, quien coordinó la operación que puso fin a semanas de fuga del capo sinaloense. El Procurador General de la República, Jorge Carpizo MacGregor, anunció la detención junto con 5 cómplices, celebrando lo que parecía ser golpe definitivo contra una de las organizaciones criminales más poderosas de México en ese momento. 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana fueron enviados a Tapachula para trasladar al detenido bajo estrictas medidas de seguridad que buscaban evitar cualquier intento de rescate o fuga durante el traslado. Joaquín Guzmán fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Almoloya o La Palma, ubicado en el Estado de México, y considerado entonces la prisión de máxima seguridad más impenetrable del país. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, felicitó a las autoridades mexicanas por un arresto que supuestamente demostraba que la mafia de las drogas podía ser aniquilada mediante cooperación internacional y determinación gubernamental. La sentencia que recibió el Chapo sumaba 20 años de prisión por delitos contra la salud, cohecho y asociación delictuosa, condena que parecía garantizar que el narcotraficante pasaría las siguientes 2 décadas tras las rejas de instituciones diseñadas específicamente para contener a los criminales más peligrosos del país. En noviembre de 1995, Guzmán fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 2, conocido como Puente Grande, ubicado en Jalisco, prisión que se convertiría en escenario de la primera de las fugas legendarias que transformarían al capo sinaloense en mito viviente del narcotráfico mexicano. El tiempo que el Chapo pasó en Puente Grande revelaría la capacidad del dinero del narcotráfico para corromper instituciones supuestamente impermeables a la influencia criminal. Desde su celda, Guzmán continuó dirigiendo las operaciones del Cártel de Sinaloa, comunicándose con sus lugartenientes mediante teléfonos celulares que los guardias le proporcionaban a cambio de sobornos que superaban cualquier salario legítimo que pudieran aspirar a recibir. El narcotraficante operaba una nómina paralela dentro del penal, distribuyendo millones de pesos mensuales entre funcionarios, custodios, personal de cocina, lavandería y vigilancia que garantizaban no solo su comodidad, sino su capacidad de seguir controlando un imperio criminal desde las entrañas del sistema penitenciario. Los privilegios que el Chapo disfrutaba en Puente Grande incluían fiestas con alcohol y prostitutas, comida especial preparada según sus preferencias, visitas sin límites de tiempo ni supervisión efectiva, acceso a drogas y prácticamente cualquier comodidad que su fortuna pudiera comprar dentro de una institución cuya misión oficial era precisamente privarlo de libertad y comodidades. Dámaso López Núñez, conocido como el Licenciado, ocupaba entonces el cargo de subdirector del penal y se convertiría en uno de los colaboradores más cercanos de Guzmán, relación que continuaría durante décadas y que eventualmente lo llevaría a testificar contra su antiguo compadre en tribunales estadounidenses. La noche del 19 de enero de 2001, apenas iniciado el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, Joaquín Guzmán Loera protagonizó la fuga más espectacular en la historia del sistema penitenciario mexicano hasta ese momento. La versión oficial establecía que el Chapo había escapado oculto en un carrito de lavandería, empujado por Francisco Javier Camberos Rivera, alias El Chito, empleado de mantenimiento, que cruzó 6 controles de seguridad sin que ningún guardia detectara al fugitivo escondido entre sábanas sucias y colchones que supuestamente ocultaban su presencia de los sensores de calor y movimiento instalados en las aduanas del penal. El Vicentillo, hijo de Ismael Zambada, narraría años después en tribunales estadounidenses
cómo el Chapo le había contado los detalles de aquella fuga entre risas, describiendo cómo iba contando cada puerta que se abría mientras el carrito avanzaba hacia la libertad. En un momento, cuando el Chito se detuvo para hablar con un guardia, el carrito se inclinó hacia atrás y Guzmán temió que la ropa se volcara revelando su presencia, episodio que el narcotraficante recordaba con humor años después, cuando la fuga se había convertido en leyenda que alimentaba su reputación de hombre invencible, capaz de burlar cualquier sistema de seguridad que las autoridades mexicanas pudieran construir. Versiones alternativas sugerían que la fuga había sido más elaborada y que el Chapo había salido por la puerta principal vestido con uniforme de la Policía Federal Preventiva, teoría que la periodista Anabel Hernández desarrolló en su libro Los Señores del Narco, argumentando que los sensores de las aduanas habrían detectado inevitablemente a cualquier ser vivo del tamaño de un gato oculto en el carrito de lavandería. Independientemente del método exacto, la fuga evidenció la corrupción sistémica que había permitido a un narcotraficante convertir una prisión de máxima seguridad en su centro de operaciones personal, escándalo que resultó en el arresto de más de 70 empleados del penal, incluyendo al director Leonardo Beltrán Santana, sentenciado a 18 años de prisión. Fuera de Puente Grande, el Chapo fue recibido por operadores de El Mayo Zambada, que le proporcionaron helicóptero para escapar hacia Querétaro y posteriormente hacia la Ciudad de México, donde redes de policías corruptos garantizaban su protección mientras reorganizaba las operaciones de un cártel que había continuado funcionando durante sus años de encarcelamiento, pero que requería la presencia física de su líder para alcanzar el potencial que las décadas siguientes demostrarían posible. Ninguno de quienes celebraban aquella fuga legendaria podía imaginar que el hombre que había burlado al sistema penitenciario mexicano, escapando en un carrito de lavandería, sería capturado 2 veces más, que escaparía nuevamente a través de un túnel de 1,5 kilómetros construido hasta la regadera de su celda, y que terminaría sus días en una prisión estadounidense donde ningún soborno, ningún túnel, ninguna complicidad institucional podría liberarlo. La libertad que el Chapo saboreaba mientras el helicóptero lo alejaba de Jalisco contenía ya las semillas de una condena que llegaría décadas después, pero que sería absoluta, definitiva, sin posibilidad de escape ni de perdón. La alianza entre el Chapo y el Mayo Zambada se fortaleció tras la fuga, cuando el veterano narcotraficante ofreció a su socio recién liberado el 50% de cada kilogramo de cocaína que vendieran, generosidad que Guzmán correspondería en los años siguientes mientras ambos construían juntos el cártel de drogas más poderoso que el mundo hubiera conocido. Los 13 años que el Chapo pasaría prófugo de la justicia serían los más productivos de su carrera criminal, periodo durante el cual el cártel de Sinaloa expandió sus operaciones a más de 50 países en América, Europa y Oceanía, dominando el mercado mundial de cocaína y convirtiéndose en actor principal del tráfico de heroína, metanfetaminas y marihuana hacia Estados Unidos. La revista Forbes incluyó a Joaquín Guzmán en su lista de multimillonarios en 2009, estimando su fortuna en $1,000 millones, cifra que probablemente subestimaba la riqueza real de un hombre cuyas operaciones movían toneladas de drogas mensuales hacia mercados donde los precios multiplicaban exponencialmente el costo de producción. En 2013, Forbes lo ubicó en el lugar 701, entre las personas más poderosas del mundo, reconocimiento que irritaba a autoridades mexicanas y estadounidenses incapaces de capturar a un fugitivo cuya fotografía aparecía en revistas internacionales mientras sus agentes lo buscaban infructuosamente en las montañas de Sinaloa y Durango. El Chapo se convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI e Interpol después de Osama Bin Laden, posición que ascendería al primer lugar tras la muerte del líder de Al-Qaeda en 2011. El gobierno estadounidense ofrecía $5 millones por información que condujera a su captura, recompensa que reflejaba la prioridad que representaba para agencias antinarcóticos que veían en el cártel de Sinaloa
la principal amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, el Chapo operaba con impunidad desde territorios donde su dinero compraba protección de autoridades locales, estatales y federales que preferían enriquecerse colaborando con el narcotráfico que arriesgar sus vidas intentando combatirlo. La infraestructura que el Chapo desarrolló durante sus años como fugitivo incluía una red de túneles que conectaban México con Estados Unidos, obras de ingeniería que permitían transportar toneladas de drogas, evadiendo los controles fronterizos que las autoridades estadounidenses habían reforzado progresivamente. Desde 2007, se descubrieron más de 35 narcotúneles solo en la frontera entre Tijuana y California, todos atribuidos al cártel de Sinaloa, estructuras sofisticadas con ventilación, iluminación, rieles para transportar carga y sistemas de drenaje que evidenciaban inversiones millonarias, y conocimiento técnico que rivalizaba con proyectos gubernamentales de infraestructura. El 8 de mayo de 2008, uno de los hijos de El Chapo, Edgar Guzmán López, fue asesinado en un centro comercial de Culiacán en un ataque que evidenciaba que ni siquiera el narcotraficante más poderoso del mundo podía proteger completamente a su familia de la violencia que caracterizaba un negocio donde las traiciones y venganzas cobraban vidas constantemente. La pérdida de su hijo no detuvo las operaciones de Guzmán, quien continuó expandiendo su imperio mientras evadía operativos que las autoridades mexicanas montaban periódicamente en respuesta a presiones estadounidenses que exigían resultados contra el capo más buscado del hemisferio. En 2007, Joaquín Guzmán contrajo matrimonio con Emma Coronel Aispuro, reina de belleza de 18 años, que se convertiría en su esposa más conocida públicamente, y que eventualmente sería procesada en Estados Unidos por su participación en las operaciones criminales de su marido. La boda se celebró en Sinaloa, con numerosos invitados que incluían funcionarios públicos, evidenciando la capacidad del narcotraficante para organizar eventos sociales masivos, sin que las autoridades que supuestamente lo buscaban intervinieran para capturarlo. En agosto de 2011, Emma dio a luz mellizas que llevarían los nombres de María Joaquina y Emali Guadalupe. La madrugada del 22 de febrero de 2014, tras 13 años, 1 mes y 3 días como fugitivo, Joaquín Guzmán Loera fue capturado por segunda vez en un operativo liderado por la Marina Armada de México con colaboración de la DEA y los Marshalls estadounidenses. El arresto ocurrió en el Hotel Miramar de Mazatlán, Sinaloa, donde el Chapo se encontraba con Emma Coronel y sus hijas mellizas, confiando quizá en que el anonimato de la ciudad turística le proporcionaría seguridad que las montañas de la sierra ya no podían garantizar tras meses de operativos que habían estrechado el cerco alrededor de sus zonas de refugio habituales. El presidente Enrique Peña Nieto anunció la captura a través de Twitter, celebrando lo que presentó como logro personal de su administración y como demostración de que México podía enfrentar exitosamente al crimen organizado. El procurador Jesús Murillo Caram explicó que el operativo había sido resultado de meses de planeación y seguimiento que incluyeron cateos en múltiples propiedades de Culiacán, donde se descubrieron túneles y pasadizos conectados con el sistema de drenaje pluvial, por donde el Chapo había escapado en ocasiones anteriores, cuando los operativos se aproximaban demasiado. Guzmán fue trasladado nuevamente al penal del Altiplano, la misma prisión donde había pasado sus primeros años de encarcelamiento antes del traslado a Puente Grande, institución que las autoridades consideraban suficientemente segura para contener a un prisionero cuyo historial de fuga debería haber generado precauciones extraordinarias que evidentemente resultaron insuficientes. Durante los 17 meses que el Chapo permaneció en el Altiplano tras su segunda captura, su familia y colaboradores planificaron una fuga que superaría en audacia y sofisticación técnica cualquier escape carcelario previo en la historia mundial. Según testimonios presentados posteriormente en tribunales estadounidenses, Emma Coronel coordinó las reuniones entre los hijos de El Chapo y colaboradores como Dámaso López para planificar la construcción de un túnel
que conectaría una propiedad cercana al penal con la celda donde Guzmán estaba recluido. Los hijos del capo, Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín, transfirieron fondos para la compra de un terreno en la localidad de Santa Juana y contrataron ingenieros que iniciarían una excavación que requeriría meses de trabajo y millones de dólares en inversión, obra que se camuflaría aprovechando trabajos de drenaje que se realizaban en la zona. Un reloj con GPS fue introducido al penal y entregado a El Chapo durante una visita de Emma Coronel, dispositivo que permitiría a los ingenieros determinar las coordenadas exactas de su celda, para que el túnel emergiera precisamente en el área de la regadera, punto ciego de las cámaras de vigilancia donde el prisionero podría desaparecer sin que los monitores del centro de control detectaran inmediatamente su ausencia. La sofisticación del plan evidenciaba recursos y capacidad organizativa que solo una organización criminal del tamaño del Cártel de Sinaloa podía movilizar para rescatar a su líder. La noche del 11 de julio de 2015, a las 20:52, Joaquín Guzmán Loera se aproximó al área de regaderas de su celda, en el pasillo 2 del penal del Altiplano, y desapareció de las pantallas de vigilancia que supuestamente monitoreaban cada uno de sus movimientos las 24 horas del día. Los guardias del centro de monitoreo tardaron aproximadamente 25 minutos en notar que algo había ocurrido, tiempo más que suficiente para que el Chapo descendiera por el boquete en el piso de la regadera, hacia un túnel de 1,5 kilómetros de longitud que representaba una proeza de ingeniería comparable a las mejores obras de infraestructura subterránea del país. El túnel medía 1,70 metros de alto por 80 centímetros de ancho, dimensiones que permitían el paso de una persona de pie y que habían requerido la extracción de miles de toneladas de tierra y roca durante los 6 meses que había tomado su construcción. Contaba con sistema de ventilación, iluminación eléctrica, soportes de madera y rieles, sobre los cuales se desplazaba una motocicleta modificada que transportó a El Chapo a toda velocidad hacia la bodega en obra negra donde emergía el túnel. El costo estimado de la construcción superaba los $500,000, inversión que representaba fracción insignificante de las ganancias que el Cártel de Sinaloa generaba diariamente. La fuga del altiplano representó humillación internacional para el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien había exhibido la captura de El Chapo como logro personal apenas 17 meses antes y que ahora enfrentaba cuestionamientos sobre la competencia y honestidad de las instituciones de seguridad mexicanas. La Comisión Nacional de Seguridad confirmó que Guzmán era el único reo en la historia que había logrado fugarse 2 veces de penales de máxima seguridad mexicanos, récord que alimentaba la leyenda de invencibilidad que el narcotraficante cultivaba cuidadosamente y que inspiraba tanto admiración como terror en comunidades donde su nombre se pronunciaba como el de un personaje mitológico más que como el de un criminal de carne y hueso. La cacería que siguió a la fuga del altiplano movilizó recursos federales sin precedentes en la historia de la lucha contra el narcotráfico en México. El gobierno ofreció 60 millones de pesos por información que condujera a la recaptura de El Chapo, mientras Estados Unidos mantenía su recompensa de $5 millones, cifras que reflejaban la prioridad absoluta que representaba localizar al fugitivo, cuya libertad evidenciaba las limitaciones del Estado mexicano para contener al crimen organizado. Sin embargo, El Chapo demostraría nuevamente su capacidad para evadir operativos que se aproximaban peligrosamente a sus escondites. El 16 de octubre de 2015, fuerzas federales estuvieron a segundos de capturar a El Chapo en la zona conocida como el Triángulo Dorado, en el noroeste del país, operativo del que el fugitivo escapó, resultando herido en una pierna y en el rostro durante la huida precipitada. El Consejo Nacional de Seguridad reveló el incidente como evidencia de que el cerco se estrechaba alrededor del narcotraficante, aunque la realidad era que Guzmán había vuelto a burlar a las autoridades, demostrando reflejos y redes de protección que continuaban funcionando efectivamente pese a la presión sin precedentes que enfrentaba.
Mientras evadía a las fuerzas de seguridad mexicanas, el Chapo cometió errores de juicio que eventualmente facilitarían su tercera y definitiva captura. El narcotraficante contactó a productores de Hollywood interesados en desarrollar una película sobre su vida, comunicaciones que las autoridades interceptaron proporcionándoles información vital sobre su ubicación. Más notoriamente, aceptó reunirse con el actor estadounidense Sean Penn para una entrevista que se publicaría en la revista Rolling Stone, encuentro que ocurrió en octubre de 2015 en las montañas de Sinaloa, y que involucró también a la actriz mexicana Kate del Castillo, quien había servido como intermediaria para establecer el contacto. La madrugada del 8 de enero de 2016, elementos de élite de la Marina Armada Mexicana y la Policía Federal ejecutaron la Operación Cisne Negro, allanando una vivienda en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, donde inteligencia había ubicado al fugitivo más buscado del hemisferio occidental. El operativo resultó en un enfrentamiento armado que dejó 5 defensores del narcotraficante muertos y 6 heridos, mientras el Chapo intentaba escapar nuevamente, esta vez a través de un túnel que conectaba la casa con el sistema de drenaje de la ciudad, táctica que había utilizado exitosamente en ocasiones anteriores, pero que esta vez resultó insuficiente. Guzmán y uno de sus lugartenientes emergieron del sistema de drenaje y robaron un automóvil intentando huir de Los Mochis, pero fueron interceptados por fuerzas federales que los detuvieron en las afueras de la ciudad, completando así la tercera captura del narcotraficante más escurridizo de la historia mexicana. El presidente Peña Nieto anunció la recaptura a través de Twitter con un mensaje que se convertiría en icónico. Misión cumplida. Lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. La celebración gubernamental era comprensible tras 6 meses de búsqueda intensiva que había consumido recursos extraordinarios y había mantenido en vilo a la opinión pública nacional e internacional. El Chapo fue trasladado inicialmente de regreso al altiplano, pero las autoridades, conscientes de que sus colaboradores ya habían iniciado planes para una tercera fuga que incluía la compra de otro terreno cercano y la construcción de un nuevo túnel, decidieron trasladarlo al penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el subsuelo arenoso dificultaría cualquier excavación, y donde el narcotraficante no contaba con las redes de corrupción que había establecido en instituciones del centro del país. Emma Coronel había entregado presuntamente $2 millones al jefe del sistema penitenciario mexicano para gestionar el regreso de Guzmán al altiplano, soborno que no produjo los resultados esperados. La presión del gobierno estadounidense para extraditar a El Chapo se intensificó tras su tercera captura, solicitud que México había resistido durante años, argumentando que el narcotraficante debía enfrentar primero la justicia mexicana por crímenes cometidos en territorio nacional. Sin embargo, las 2 fugas del sistema penitenciario mexicano habían demostrado que ninguna prisión del país podía garantizar que Guzmán permanecería encarcelado, argumento que finalmente convenció a las autoridades mexicanas de que la extradición era la única manera de asegurar que el capo más poderoso del narcotráfico pagara por sus crímenes sin posibilidad de escape. El 19 de enero de 2017, exactamente 16 años después de su primera fuga de Puente Grande, Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos en un operativo que se ejecutó con tal sigilo que el propio prisionero no supo su destino hasta que el avión cruzó la frontera. Llegaron como un día normal, le tocaron la puerta, le dijeron «Cámbiate porque nos vamos», sin saber a dónde, describió Emma Coronel el momento en que su esposo fue sacado de su celda para un viaje que lo llevaría a enfrentar el sistema de justicia más implacable del mundo. La extradición ocurrió menos de 24 horas antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, timing que algunos interpretaron como mensaje del gobierno mexicano saliente. El Chapo fue ingresado al Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, prisión de máxima seguridad, donde permanecería en condiciones de aislamiento extremo mientras se desarrollaba el proceso judicial
más importante en la historia del narcotráfico estadounidense. Las condiciones de reclusión incluían 23 horas diarias de encierro solitario, restricciones severas de visitas y comunicaciones, medidas que los abogados del acusado denunciarían como tortura psicológica, pero que las autoridades justificaban señalando el historial del prisionero de fugarse de cárceles, sobornar funcionarios y continuar dirigiendo operaciones criminales desde sus celdas. El juicio contra Joaquín Guzmán Loera comenzó el 5 de noviembre de 2018 en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, proceso que se extendería durante 3 meses y que presentaría ante el jurado evidencias de décadas de actividad criminal que incluían el tráfico de más de 155 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, además de cantidades masivas de heroína, metanfetaminas y marihuana. La Fiscalía presentó testimonios de antiguos colaboradores que describieron en detalle las operaciones del cártel de Sinaloa, los métodos de corrupción, los asesinatos ordenados por el acusado y las fortunas acumuladas mediante el negocio de las drogas. Jesús Rey Zambada García, hermano de El Mayo, testificó que el Chapo le pagaba mensualmente alrededor de $300,000 para sobornar a jefes de la Procuraduría de México, policías judiciales, estatales, locales, de carreteras e incluso agentes de Interpol. Era la manera de proteger nuestros movimientos, explicó el testigo, revelando un sistema de corrupción que alcanzaba prácticamente todos los niveles del aparato de seguridad mexicano. En una ocasión, Guzmán le instruyó entregar $100,000 y un abrazo al general Toledano, con mando en Guerrero, evidenciando relaciones con militares de alto rango que facilitaban las operaciones del cártel. Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, proporcionó detalles sobre la primera fuga de Puente Grande, las operaciones de tráfico transnacional y la naturaleza de la relación entre su padre y el Chapo, testimonio que resultó particularmente valioso para la Fiscalía por provenir de alguien que había ocupado posiciones de liderazgo dentro del cártel de Sinaloa antes de ser capturado y decidir colaborar con las autoridades estadounidenses. Dámaso López Núñez, el licenciado, describió la planificación de la fuga del altiplano implicando directamente a Emma Coronel y a los hijos de Guzmán en la coordinación de una operación que había requerido meses de preparación y millones de dólares de inversión. La defensa del Chapo argumentó que el verdadero líder del cártel de Sinaloa era Ismael Zambada García y que su cliente había sido simplemente un operador más, cuya notoriedad mediática lo había convertido en chivo expiatorio de una organización mucho más amplia que continuaba funcionando perfectamente sin él. Los abogados Jeffrey Lichtman y Eduardo Valareso cuestionaron la credibilidad de testigos que habían recibido beneficios del gobierno estadounidense a cambio de sus testimonios, argumentando que cooperadores con historiales criminales propios tenían incentivos para exagerar o fabricar evidencias que implicaran al acusado. El 12 de febrero de 2019, tras 36 horas de deliberación a lo largo de 6 días, el jurado encontró a Joaquín Guzmán Loera culpable de los 10 cargos federales que enfrentaba, incluyendo empresa criminal continua, tráfico de drogas, uso de armas de fuego para promover delitos de narcotráfico, conspiración para el lavado de dinero y otros delitos que en conjunto garantizaban que el acusado pasaría el resto de su vida en prisión. El veredicto unánime reflejaba la solidez de las evidencias presentadas durante un juicio que había expuesto ante el mundo los métodos y alcances del narcotráfico mexicano como nunca antes se había documentado públicamente. El 17 de julio de 2019, el juez Brian Cogan dictó sentencia de cadena perpetua más 30 años adicionales contra Joaquín Guzmán Loera, condena que garantizaba que el narcotraficante más poderoso del mundo moriría en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Antes de escuchar la sentencia, el Chapo criticó el proceso judicial argumentando que no había recibido un juicio justo y describió su reclusión en Estados Unidos como tortura psicológica, emocional y mental durante 24 horas, dado que el gobierno de Estados Unidos
Me va a enviar a una prisión en la que mi nombre no volverá a ser escuchado nunca más. Aprovecho esta oportunidad para decir que aquí no hubo justicia, declaró ante el tribunal. La Fiscalía estadounidense celebró la sentencia como victoria no solo para Estados Unidos, sino también para México, donde las autoridades habían sido corrompidas durante décadas por el dinero del narcotráfico que Guzmán distribuía para garantizar la protección de sus operaciones. El mensaje que el veredicto enviaba era claro. Incluso los narcotraficantes más poderosos, eventualmente, enfrentarían consecuencias por sus crímenes cuando el sistema judicial estadounidense asumiera jurisdicción sobre casos que el sistema mexicano había demostrado incapacidad para procesar efectivamente debido a niveles de corrupción que alcanzaban prácticamente todas las instituciones involucradas. El jurado que condenó a El Chapo había escuchado testimonios que describían asesinatos ordenados personalmente por el acusado, torturas de rivales y traidores, sobornos a funcionarios de todos los niveles del gobierno mexicano, operaciones de tráfico que movían toneladas de drogas mensualmente hacia Estados Unidos. Las víctimas del cártel de Sinaloa se contaban por miles, comunidades enteras devastadas por violencia que acompañaba el negocio de las drogas, familias destruidas por adicciones que las sustancias traficadas por Guzmán alimentaban en ciudades estadounidenses donde la epidemia de opioides cobraba vidas diariamente. La defensa de Guzmán intentó presentar apelación argumentando que varios miembros del jurado habían violado las instrucciones del juez al consultar cobertura mediática del caso durante el proceso, alegación que surgió de un artículo periodístico publicado tras el veredicto. Sin embargo, el juez Kogan rechazó la solicitud de nuevo juicio, determinando que, incluso si las alegaciones fueran ciertas, la evidencia presentada era tan abrumadora que cualquier posible prejuicio resultaba inofensivo ante la solidez del caso de la Fiscalía. Joaquín Guzmán fue trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en Colorado y conocida como el Alcatraz de las Rocallosas, institución diseñada específicamente para contener a los criminales más peligrosos de Estados Unidos, incluyendo terroristas, espías y líderes del crimen organizado, cuya fuga representaría amenaza para la seguridad nacional. Las condiciones en ADX Florence son las más restrictivas del sistema penitenciario estadounidense. Celdas individuales de concreto con ventana pequeña que solo permite ver el cielo, 23 horas diarias de aislamiento, 1 hora de ejercicio solitario en un área de concreto, contacto humano limitado exclusivamente a guardias y ocasionales visitas legales. Entre los vecinos de celda de El Chapo en ADX Florence se encuentran terroristas responsables de atentados que mataron a cientos de personas, espías que vendieron secretos nucleares a potencias extranjeras, líderes de pandillas cuya violencia había aterrorizado ciudades enteras. La prisión fue diseñada específicamente para garantizar que sus internos no puedan comunicarse entre sí, no puedan planear fugas, no puedan continuar dirigiendo organizaciones criminales desde sus celdas. Para un hombre que había escapado 2 veces de prisiones mexicanas de máxima seguridad, ADX Florence representaba el fin definitivo de cualquier esperanza de libertad. Las rutinas carcelarias en ADX Florence están diseñadas para minimizar cualquier posibilidad de que los internos establezcan relaciones con guardias que pudieran ser corrompidos o intimidados. Los custodios rotan constantemente, las comunicaciones son monitoreadas exhaustivamente, las visitas requieren autorizaciones que tardan meses en procesarse y se realizan a través de vidrios blindados que impiden cualquier contacto físico. El Chapo, que durante décadas había comprado lealtades con millones de dólares, descubrió que el sistema penitenciario estadounidense no estaba a la venta. Los intentos de El Chapo por revertir su condena han fracasado sistemáticamente en los tribunales estadounidenses. En enero de 2022, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó todos los argumentos de la defensa, concluyendo que ninguna de las reclamaciones tiene fundamento y que el juez Kogan condujo el juicio de 3 meses con diligencia e imparcialidad.
Los magistrados justificaron las condiciones de reclusión citando el historial del acusado de sobornar funcionarios penitenciarios, dañar testigos cooperadores, escapar de prisión y continuar manejando su empresa ilegal desde la cárcel. En octubre de 2024, el Chapo presentó una nueva moción escrita a mano desde su celda en ADX Florence, argumentando que su extradición había sido ilegal, porque debió haber sido trasladado al Distrito Oeste de Texas o al Distrito Sur de California, en lugar de Nueva York. También alegó que sus abogados habían sido ineficaces en su representación, argumento que los tribunales han rechazado consistentemente, señalando que el acusado recibió defensa legal competente, aunque el resultado no fuera el que esperaba. El juez Kogan negó la moción de habeas corpus, cerrando otra vía legal que Guzmán intentaba explotar para obtener un nuevo juicio. Emma Coronel Aispuro fue arrestada en febrero de 2021 y se declaró culpable de cargos de conspiración para traficar drogas, lavar dinero y ayudar en la fuga de su esposo del altiplano. Fue sentenciada a 3 años de prisión en Estados Unidos y liberada en septiembre de 2023, tras cumplir aproximadamente 2 años de condena. Su participación en las operaciones criminales del Cártel de Sinaloa, documentada durante el juicio de El Chapo y confirmada por su propia declaración de culpabilidad, evidenciaba cómo la esposa del capo había funcionado como mensajera, coordinadora y facilitadora de actividades que iban mucho más allá del simple rol de cónyuge de un narcotraficante. Los hijos de El Chapo, conocidos colectivamente como los Chapitos, continuaron operando el Cártel de Sinaloa tras la extradición de su padre. Aunque la organización enfrentaría fragmentación y conflictos internos que estallarían violentamente en septiembre de 2024, cuando Joaquín Guzmán López entregó a Ismael Zambada García a autoridades estadounidenses, traición que desencadenó una guerra entre facciones que ha cobrado miles de vidas en Sinaloa. Ovidio Guzmán fue capturado y extraditado a Estados Unidos, mientras que Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente, ambos enfrentando cargos que podrían resultar en condenas similares a la de su padre. La captura de Ismael Zambada García, el Mayo, en julio de 2024, representó el fin de una era para el Cártel de Sinaloa. El socio de El Chapo, durante más de 3 décadas, quien había logrado evitar la captura durante toda su carrera criminal, mientras sus compañeros caían uno tras otro, finalmente enfrentaba la justicia estadounidense en la misma corte donde su compadre había sido condenado años antes. El Mayo se declaró culpable y esperaba sentencia que probablemente sería cadena perpetua, destino que compartirían eventualmente los hijos de Guzmán si los procesos judiciales seguían su curso predecible. La guerra que estalló en Sinaloa tras la entrega de Zambada evidenció que la captura de líderes no terminaba con las organizaciones criminales, sino que frecuentemente las fragmentaba en facciones que disputaban territorios con violencia que superaba los niveles previos a las detenciones. Los Chapitos enfrentaban ahora a la Malliza, facción leal a los hijos de El Mayo, en un conflicto que había dejado más de 1,600 homicidios en apenas 15 meses, cifras que convertían a Culiacán en una de las ciudades más violentas del mundo, mientras las autoridades mexicanas parecían incapaces de contener la espiral de muerte que las capturas habían desencadenado. La madre de El Chapo, Consuelo Loera, continúa viviendo en La Tuna, la misma ranchería donde nació su hijo más famoso, recibiendo ocasionalmente visitas de periodistas que buscan testimonios sobre el niño que se convirtió en el narcotraficante más poderoso del mundo. La anciana ha pedido públicamente que le permitan ver a su hijo una última vez antes de morir, solicitud que las autoridades estadounidenses no han concedido y que probablemente nunca concederán, dado el régimen de aislamiento bajo el cual Guzmán permanece recluido en una prisión diseñada específicamente para garantizar que prisioneros como él no tengan contacto significativo con el mundo exterior. El legado de Joaquín Guzmán Loera trasciende su carrera criminal individual para representar un capítulo definitorio en la historia del narcotráfico mexicano y de la relación entre crimen organizado y Estado en México.
Sus 3 capturas y 2 fugas evidenciaron tanto la capacidad del aparato de seguridad para eventualmente localizar y detener incluso al fugitivo más escurridizo, como las vulnerabilidades sistémicas que permitían a narcotraficantes corromper instituciones supuestamente impermeables a la influencia criminal. Las décadas que el Chapo pasó como líder del cártel de Sinaloa transformaron el panorama del narcotráfico global, estableciendo métodos de operación, redes de distribución y sistemas de corrupción que continúan funcionando, aunque su arquitecto principal pase sus últimos días en aislamiento total en una celda de concreto en las montañas de Colorado. La celda en ADX Florence, donde Joaquín Guzmán Loera pasará el resto de su existencia, representa el fin definitivo de una carrera criminal que comenzó cuando un adolescente pobre de las montañas de Badiraguato decidió que sembrar marihuana era mejor opción que vivir en la miseria que el Estado mexicano ofrecía a comunidades olvidadas por políticas públicas que nunca llegaron a territorios donde el narcotráfico se convirtió en la única economía viable. El hombre que llegó a ser el narcotraficante más poderoso del mundo, cuya fortuna superaba los miles de millones de dólares y cuyo imperio se extendía a más de 50 países, ahora ve únicamente un pedazo de cielo a través de una ventana diminuta, aislado de todo contacto humano significativo, condenado a esperar la muerte, en condiciones diseñadas específicamente para que prisioneros como él no puedan escapar, comunicarse ni continuar dirigiendo las organizaciones criminales que construyeron durante vidas dedicadas al tráfico de sustancias que devastaron comunidades en ambos lados de la frontera, que el Chapo cruzó tantas veces con impunidad que parecía invencible hasta que dejó de serlo. Las lecciones que el caso de El Chapo ofrece para la política de drogas y la lucha contra el crimen organizado son múltiples y frecuentemente contradictorias. Por un lado, su captura y condena demuestran que ningún narcotraficante es verdaderamente intocable cuando existe voluntad política y cooperación internacional para perseguirlo. Por otro lado, el hecho de que el cártel de Sinaloa continúe operando tras la caída de su líder más emblemático evidencia que la estrategia de descabezar organizaciones criminales no resuelve el problema estructural de una demanda de drogas que garantiza que otros asumirán los roles de quienes son capturados o eliminados. El Chapo fue producto de condiciones sociales, económicas y políticas que continúan existiendo en las montañas de Sinaloa y en comunidades marginadas de todo México, donde el narcotráfico representa la única escalera de ascenso social disponible para jóvenes sin alternativas legítimas. Los corridos que celebran las hazañas de El Chapo continúan sonando en cantinas y fiestas de Sinaloa, narrativas musicales que transforman al narcotraficante en héroe popular, cuya astucia para burlar autoridades y cuya generosidad con los pobres de su tierra natal lo elevan a categoría de personaje legendario, más que de criminal responsable de miles de muertes y de devastación social que el tráfico de drogas ha causado en comunidades de México y Estados Unidos. La mitología alrededor de Guzmán Loera ilustra las complejidades de sociedades donde el Estado ha fallado en proporcionar oportunidades legítimas y donde figuras del crimen organizado llenan vacíos que las instituciones oficiales han abandonado. El amanecer de cada día en ADX Florence encuentra a Joaquín Guzmán Loera despertando en una celda diseñada para garantizar que nunca más escape, nunca más dirija operaciones criminales, nunca más corrompa funcionarios, nunca más vea a su familia más que a través de vidrios blindados durante visitas estrictamente supervisadas. El hombre cuyo nombre inspiró corridos, películas, series de televisión y libros que lo retrataban como figura casi mitológica, ahora existe, en un limbo entre la vida y la muerte, donde cada día es idéntico al anterior, y donde la única certeza es que así continuará, hasta que su cuerpo finalmente ceda ante el paso del tiempo, en condiciones que autoridades estadounidenses consideran necesarias para contener a quien demostró repetidamente que ninguna prisión mexicana podía retenerlo. El Chapo Guzmán, el narcotraficante más famoso del mundo, terminó sus días de libertad el 8 de enero de 2016
y desde entonces ha conocido únicamente muros de concreto, guardias silenciosos y el peso aplastante de una condena que nunca terminará hasta que termine su vida.